Estimados participantes, prosiguiendo con el tercer cronograma del Grupo de Apoyo en Geoquímica GAGEOC, el día de hoy está programado el taller teórico-práctico denominado EDA como herramienta para tomar decisiones rápidas de exploración, a cargo de Carlos de la Mata, quien es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una pasantía en la Universidad de Harvard y el MIT. Cuenta con 2 años y medio de experiencia en la labor geológica y ha desempeñado cargos en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, además de distintas labores en consultorías mineras y de exploración. Bueno, antes de comenzar el taller teórico, se les recomienda a todos los participantes mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y si tienen alguna duda, pueden hacerlas mediante el chat para así yo poderlas leer o bien activar su micrófono al finalizar el taller. Sin más que decir, Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Jesús. Me gustaría empezar diciendo que, bueno, como estaba en el banner, la idea de este curso es principalmente enfocado para estudiantes debido a que muchos de los temas que vamos a ver ahora son temas que normalmente se enseñan en la universidad. Por eso seguramente algunos egresados van a sentir un poco lento el ritmo del trabajo, pero mi idea básica de esto era mostrar no solamente cómo funciona, ¿no? Cómo yo puedo definir targets a partir de muestras geoquímicas, de stream sediment, sino también poder interpretar, ¿no? Mi idea es mostrar cómo interpretar en base a qué y, y esa va a ser la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Carlos, Lo que tienes sí me gustaría interferencia. también es tu apoyo, Jesús. Va a ser, yo he sido asistente de cátedra y estoy acostumbrado a hacer las cosas, porque esto lo que vamos a ver hoy. A ver, dame un minuto. Dame un minuto, ¿sí? Un minuto. Ya, vale. Mil disculpas. A ver, ¿se escucha mejor ahora? ¿Se me escucha bien? ¿Me confirmas, por favor? Sí, Carlos, se escucha bien. Aló, ¿se me escucha ahora? Sí, Carlos, se escucha ya mejor que antes. Ya, mil disculpas por eso. Bueno, como les estaba comentando, la idea de esto era mostrar algunas bases teóricas de estadística aplicable a lo que viene a ser geoquímica. Por eso al último van a encontrar algunos links que puedan ayudarles a entender algunos temas que no voy a profundizar mucho porque hay que entender que lo que voy a mostrar ahora es básico, es una parte nada más de un análisis típico estadístico, que lo pueden encontrar en cualquier lado y GM trabaja de esta manera. Bueno, en base a esto, y me gustaría que si pudieras, Jesús, tú ayudarme, y también, bueno, todos los que estamos aquí, es en cualquier momento, si tenemos alguna duda, si hay alguna cosa que no está quedando clara, escribirlo ahí, y Jesús, si tú puedes leérmelo, sería genial. Sin Ya, más, voy a empezar. Gracias. Sin más, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver únicamente lo que viene a ser los aspectos teóricos. Vamos a hablar un poco de, muy poco de stream sediment, qué es, cómo se usa y cuáles son las guías lógicas más o menos para yo saber dónde podrían estar dependiendo de la muestra.
Vamos a hablar un poco de variable aleatoria y la función de densidad de probabilidad que se asocia a esta variable. Vamos a hablar un poco de conceptos de estadística básica. Vamos a ver esto porque principalmente a partir de esto vamos a poder definir las anomalías. Vamos a hablar un poco de estadígrafos, que yo creo que la mayoría ya conoce, media, mediana, varianza, no sé. Algunos básicos gráficos que se usan, por ejemplo, histogramas, por ejemplo, probability plots, y cuáles son algunas de los fundamentos para yo poder definir también anomalías. Y a partir de esto vamos a hablar también cuál es el procedimiento que se debería seguir. ¿Debería basarme en los estadígrafos? ¿Debería basarme en las gráficas? ¿O en qué casos? ¿No? Y el día de mañana estaríamos viendo lo que viene a ser la aplicación y algunos resultados de esto para poder mostrarles las bondades que tiene el EDA para poder tomar decisiones rápidas, porque hacer esto es bien rápido, no toma más de, bueno, en realidad lo que yo he hecho solamente son 13 elementos de los 52 elementos, pero normalmente no toma más de un día. Bueno, para los 3 elementos, para los 52 sí es mucho más, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hablar un poco aquí son stream sediment, y bueno, un stream sediment viene a ser la muestra del patrón de drenaje, que podría ser de ríos o podría ser de quebradas. Sin embargo, hay que entender que para poder hablar, no sé si se llega a ver mi cursor, un momento. Ya, ahora sí. Que por ejemplo, cuando nosotros tomemos las muestras, y estas muestras son programadas, ¿no? Hay un control para poder hacer las muestras. Todo esto tiene un tipo de diseño, y no lo vamos a hablar hoy porque sería extender las cosas. Pero principalmente lo que yo quiero hablar es cómo yo definir cuáles son anómalos y cuáles no. Y además de esto, también a ustedes enmarcarles que si bien la geoquímica puede ayudar en muchos casos, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a ver únicamente lo que está aflorando. Por ejemplo, si nos enfocamos en esta zona de aquí, vamos a ver que no podríamos detectar estas vetas de aquí, debido a que hay una superficie que está tapando. Entonces, lo que nosotros vamos a recolectar va a ser a partir de esa superficie, ¿no? No vamos a recolectar las vetas de abajo. Y con esto, para esto hay otros métodos, ¿no? Geoquímica o geoquímica isotópica, que viene a ser un paso más de esto, o en todo caso geofísica, ¿no? Otra cosa más que me gustaría indicar es que, por ejemplo, digamos que esta muestra me sale anómala, donde está mi cursor. No necesariamente justo en ese punto va a estar mi depósito. Yo debo entender que todas las muestras o todos los sedimentos que vienen, que están aquí, no necesariamente se han generado ahí. Pueden haber venido a partir de los cauces de los ríos, y a partir de esto yo debo más o menos vectorizar. Si yo sé que esta muestra es anómala, debo ver también el alrededor y saber hacia dónde más o menos me está indicando a partir de los valores de las otras muestras. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviera esta muestra anómala, tendría que ver si esa también es anómala y si la más arriba también son anómalas. Entonces yo estaría vectorizando hacia una zona, ¿no? Y este viene a ser más o menos el fin del stream sediment, ¿no? Cuando nosotros estamos explorando regionalmente, la idea es pasar de un área muy grande, de una escala regional, a una escala local, ¿no? Y es lo que más o menos he podido sintetizar. La idea de esto es para que los estudios que se vayan a hacer en las zonas locales, que generalmente cuestan más caro, como sondajes, como geofísica, o por ejemplo un rockship, qué sé yo, son mucho más caros que hacer stream sediment, ¿no? Entonces, para esto, si ustedes desean saber cuál es el procedimiento de cómo se toma las muestras en campo en stream sediment, al último he dejado yo un video donde se explica bien, me parece que está en inglés, se explica bien cuál es el método, cómo se toma la muestra, qué hay que tener en cuenta, hay que lavar los recipientes y esas cosas. Bueno, hablando de probabilidad, lo que yo quiero que se vea aquí, y sintetizando esto, es que, bueno, por ejemplo, he puesto este ejemplo bien tosco, y me van a disculpar que sea tan tosco, y la idea es que sea evidente, ¿no? Lanzar una moneda vendría a ser un experimento aleatorio. Entonces, este experimento aleatorio va a tener dos resultados, ¿no? Yo sé que eres medio especial y que seguramente vas a decir, ¿y si cae de canto?
pero la idea es que vamos a poner que solamente van a pasar dos cosas, o cae sello o que cae cara, no hay más. Entonces el espacio muestral en el cual se define mi experimento aleatorio viene a ser solamente o cara o sello, no hay más. Cada una de las lanzadas que yo haga de la moneda va a ser eh, se me ha ido el nombre, discúlpenme, es una realización. Esta realización lo que va a dar un resultado. Entonces, en estadística hay una ley que se llama la ley de los números grandes, que dice que cuando una frecuencia relativa, que viene a ser la cantidad de lanzadas que vamos a hacer, digamos, hacemos 20 lanzadas, 20 realizaciones, y cuantizamos, ¿no? Vemos cuánto cae cara y cuánto cae sello, y la cantidad, esta frecuencia relativa, está asociada a la probabilidad de que ocurra o no determinado suceso. Ahora, ojo, hay una cosa que quiero aclarar aquí, es que la probabilidad total siempre va a ser 1. Y esto es solamente una convención. Podría ser 100%, podría ser 10%, pero la convención es que sea 1. La probabilidad siempre va a ser 1, y en este caso, para que sea cara o para que sea sello, es 0.5, ¿no? Para cada uno. Ojo que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso o es cara o es sello, no hay ninguno en el medio, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros trabajamos en geoquímica, las variables van a tener, por ejemplo, ¿no? 0, 0,1, 0,2, 0,3, y dentro de estos intervalos hay más, o sea, es decir, es una variable continua. En este caso, la variable no es continua, ¿no? No hay un espacio en los medios en el cual podría seguir. Si quieres entender cómo hacer esto mismo que estamos haciendo acá, que es recontra evidente, una variable continua, también he dejado un video al último, para que lo revisen. Bueno, a ver un momento. Entonces, en estadística elemental, ya habiendo entendido en qué se basa la probabilidad, voy a hablar de tres cosas principales, que vienen a ser los estadígrafos, los tipos de distribuciones, porque como vamos a ver más adelante, para poder yo determinar si ocurre tal evento o no ocurre tal evento, tengo que yo basarme en algo. Para yo basarme en esto, hay ciertas distribuciones, como son la distribución normal, la t-de-Student, entre otras, hay muchas. Estas estadísticas o estas distribuciones se llaman paramétricas, y las no paramétricas son aquellas que no tienen una distribución clásica. Y a partir de estas dos cosas yo ya puedo comenzar a definir o saber qué muestras son anómalas. Entonces, para yo hablar de esto, primero vamos a hablar un poco de qué son estadígrafos. Y bueno, esto ya creo que lo conoce la mayoría, que es media, que es mediana, que es moda. No lo quiero repetir. Pero estos siempre me van a indicar la posición, por decir, la central, ¿no? Porque la media viene a ser el promedio, redundando, de todos los datos. La mediana viene a ser el percentil 50, es decir, el punto donde para un lado son 0.5% de la curva, y para el otro lado es el 0.5% de la probabilidad que ocurra, ¿no? Acuérdate que la probabilidad está asociada al área que ocurre esta campana. Y la moda viene a ser el valor que más se repite. En este caso coincide con el Q2, ¿no? Con este Q2. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la moda, que viene a ser el valor más alto. Acá hay aquí está la mediana, que si tú te das cuenta está dividido en cuartiles, ¿no? Estos cuartiles representan lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cada uno representa el 25%. Y por último viene la media aritmética, que viene a ser el promedio, que, bueno, lo manejas desde secundaria, me parece, hasta de primaria. Entonces, después, si hablamos de parámetros de descendencia central, podemos hablar de los parámetros de posición. Estos de posición van a indicar en qué porcentaje estoy. Por ejemplo, los percentiles, ¿no? Los percentiles pueden ser cualquier número del 1 al 100, percentil 50, percentil 75, 95, 90. Y lo que te va a indicar es que detrás de esa marca, de esa línea, se está concentrando el 90% de los datos, digamos, ¿no? En el caso de los cuartiles, como les dije, son 25%, y hay otros, ¿no? Etcétera. Para el caso de las medidas de dispersión, ya esto me imagino que lo sabes calcular, que viene a ser varianza, que viene a ser la diferencia de la media con cada uno de los valores, elevado al cuadrado. Y la desviación estándar, que bueno, es la raíz cuadrada de la varianza. Si yo quiero entender mejor la desviación estándar, vendría a ser qué tan
pegados los datos están a un parámetro de tendencia central, generalmente la media, porque así lo calculamos, ¿no? Entonces, la dispersión me va a decir, por ejemplo, en este gráfico, qué tan aplanado, por ejemplo, en el azul, o qué tan alargado, ¿no? En este rojo. Pero lo que habría que ver es compararlo con qué, y eso es lo que después te voy a comentar un poco, es porque yo no puedo decir, o sea, yo puedo decir, ya, este está aplanado, pero ¿con qué? ¿En base a quién? ¿No? Eh, También la definición estándar, me gustaría hacerlo más adelante, vamos a dejarlo por ahí un ratito porque hay un gráfico que me puede ayudar, para que me entiendas un poco mejor. Y aquí en rojo lo que estamos viendo es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación está definido como la desviación estándar entre la media. ¿Por qué se hace esto? Porque si bien la desviación estándar me puede indicar qué tan cerca o qué tan lejos están los datos de la media, lo va a hacer siempre en referencia a esta media. Pero si yo comparo dos distribuciones que no tienen necesariamente la misma media, yo no puedo hacerlo en base a la desviación estándar. Pero para yo poder hacerlo, lo que hago es compararlo a partir de su media. ¿Qué tan grande es la desviación estándar con respecto a su media? Entonces yo ya con ese parámetro, comparándolo con la media, yo ya puedo decir tal distribución se parece a tal distribución, o tal distribución es más dispersa que tal distribución. Entonces, a lo que quiero llegar es, bueno, acá vamos a ver un poco de los gráficos, y voy a adelantarme esta diapo un momentito y voy a regresar. Voy a hablarte de la desviación estándar. Bueno, la desviación estándar está definida por la fórmula que hemos conversado, pero también la desviación estándar viene a ser, la derivada de esta función, perdón, la integral de esta función cuando tiende a cero. Entonces, es un punto en esta recta. Por eso también que yo debo compararla, ¿no? con la media, para yo saber en qué valor está y cuánto varía respecto a esta media. Bueno, un histograma viene a ser la representación de las frecuencias, de cada una de estas frecuencias, y estos intervalos de clase, por ejemplo, este ancho, ¿no? de cada una de estas barritas, es definido por la cantidad de datos. Eso es estadística básica que pienso no tocar porque es un poco denso, se va a hacer un poco pesado. Entonces, lo que yo quiero que ustedes puedan ver cuando hagamos la parte práctica es dos cosas que saltan a la vista y que son bien rápidos. Por ejemplo, lo primero que podríamos ver es que los valores mínimos y máximos, ¿no? A entender que en esta barrita, en este intervalo de esta barra, que más o menos vendría a ser desde 0 hasta 0.3, digamos 0.6, hay cierta cantidad de datos, y esta cierta cantidad de datos es 9, ¿no? Digamos, por acá, casi 10, ¿no? 9, 10. Entonces yo estoy entendiendo que mi mínimo valor sea este, ¿no? Que puede ser un 0.2, 0.1. Y mi máximo valor está lejos, más allá del, digamos, el 13, ¿no? 13, 12. Eso es lo primero que yo puedo ver. Lo segundo que yo puedo ver es el rango, ¿no? Es decir, este 13 menos este 0, mi rango ya tiene un valor de 13. Ese es mi rango, ¿no? La cantidad de datos. ¿Dónde están mis datos, ¿no? No hay más allá, ¿no? No hay 100, no hay 200. Lo siguiente que es fácil de ver es la simetría, ¿no? Y la simetría está dada, es sencillo, ¿no? Con un eje, pero tú me podrías decir, ya, ese sí lo veo, ese está fácil, pero, y la kurtosis, ¿qué es kurtosis, no? Y cómo yo la comparo. Por eso estos dos están en azul, debido a que yo necesito compararlo con algo. Y generalmente, o lo que se usa más, es la distribución normal, la gaussiana. Bueno, kurtosis, voy a volver otra vez un ratito. Kurtosis tiene que ver mucho con esta gráfica, que viene a ser tan dispersos los datos están entre sí. Entonces, yo puedo definir una distribución como leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Leptocúrtica, los datos están muy cercanos entre sí. Una mesocúrtica es prácticamente una normal. Ojo que no toda mesocúrtica es normal. Y una platicúrtica que está ensanchada, ¿no? Aplanada. Hay que entender que estas áreas, las áreas rojas, verdes y azules, son iguales, debido a que siempre tiene que ser uno. Bueno, entonces, como te comentaba, yo necesito compararlo respecto a algo, ¿no? Y en este caso, la comparación o la función en la cual todas se van a basar viene a ser la distribución normal. Esta distribución normal tiene propiedades, está definida por esta función, y las propiedades son
que la media, la mediana y la moda son iguales. Es decir, que no es asimétrica, ¿no? Está definida como una simetría cero. Ahora, no toda simetría cero significa que estas tres sean iguales. Ojo. La probabilidad está asociada al área bajo la curva, como te estaba comentando, y es siempre una. Y en este caso, aquí se define la kurtosis. Es decir, la distribución normal es mesocúrtica. Lo que quiero hablarte ahora, por ejemplo, ya te hablé esto de la desviación estándar, hay ciertas propiedades que se cumplen en esta distribución, y es por eso que se hacen los cálculos a partir de esta distribución, porque es bien sencillo hacerlo. No sé si alguna vez te tocó llevar, por ejemplo, estadística, y en estadística nos daban antes unas tablas, ¿no? Unas tablas para decir, en tal percentil, el área bajo la curva, toda esta área bajo la curva tiene tal probabilidad, ¿no? Y claro, y generalmente se hace así, ¿no? Para otro tipo de distribuciones, estudien, no sé. Pero las propiedades que se cumplen en la normal son estas desigualdades de Cheryshev, que viene a ser estos números que estamos viendo aquí. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que entre la media menos la desviación estándar, o la media más la desviación estándar, se concentra el 62% de datos, perdón, el 68% de datos. Entre la media y le resto las dos desviaciones estándar y le sumo dos desviaciones estándar, está el 95% de datos. Y generalmente nosotros en estadística trabajamos con el 95% de datos, que viene a ser el intervalo de confianza. Bueno, acá estaba lo que te comentaba. Y hay que recordar esto de estadística básica, por ejemplo, es que no todas las distribuciones son simétricas, ¿no? Como te comentaba, hay distribuciones asimétricas, y hay que saber qué significa, ¿no? Por ejemplo, generalmente lo que se hace es esta regla de la mano. Tu dedo pulgar viene a ser lo que es la media, y tu puño, el revés de tu puño, vendría a ser la moda. Entonces, siempre se va a cumplir que tu media, hacia donde esté tu media, si tu media es mayor que la moda, o si tu media es menor que la moda, tú ya puedes saber hacia dónde su asimetría, y si es positiva o si es negativa. No, acordate que si está sesgada a la derecha es positiva, y si está sesgada a la izquierda es negativa. Y aquí está la distribución normal, ¿no? Su simetría, por definición, es cero. Bueno, ya con esto un poco más claro, lo que quiero hablarte ahora es del box plot, o seguramente lo conoces como el diagrama de cajas y bigotes. Esto sirve bastante porque ya me va a representar valores atípicos en la distribución. Pero ojo, estos valores atípicos traducidos como outliers, no necesariamente solamente estos valores que están fuera de la caja son mis anomalías, ¿no? Tanto positivas o negativas, no necesariamente solamente estos. Estos ya son anómalos, pero podrían haber dentro de los bigotes anomalías, y eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿cómo yo construyo un boxplot? ¿Cómo lo entiendo yo? Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar los cuartiles. Dibujas el primer cuartil de los datos, el tercer cuartil de los datos, y el área que está entre estas dos medidas, lo que va a hacer es densificar la mayor cantidad de datos. Entonces dibujas un cuadrado. Este cuadrado, o esta área de aquí en el medio, viene a ser el rango intercuartílico. Este ancho de aquí no es nada, no significa nada, es solamente para que se visualice. Entonces lo siguiente que tú puedes definir es la mediana. Ojo que en la mediana, el cuartil 2 no necesariamente está en el medio. Podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí. Yo le he puesto ahí. Pero podría moverse, ojo. Lo siguiente que habrías que definir es este límite de los bigotes. Está definido como este cuartil 1 menos el rango intercuartílico, que viene a ser la resta de estos dos, por 1.5. ¿Por qué 1.5? Es convención también, ¿sí? Entonces defines estos dos bigotes, pero ojo, seguramente si tú has visto ya algunos diagramas, me vas a decir, pero Carlos, no siempre son simétricos. Hay veces que está por acá, hay veces que está por acá, hay veces que se corta. ¿A qué se debe esto? Bueno, es que en realidad voy a dibujar los datos, imaginemos que estos son los datos, están fuera de estos valores. Entonces, estos bigotes se acoplan al último dato que tenemos, ¿no?
Entonces, yo definiría mis bigotes hasta este lado, pero digamos, yo no tengo datos por acá, o no tengo datos acá. Entonces, yo me acerco al último dato. En ese último dato, yo defino los bigotes. Lo que se hace es se borran esos puntos que están en el centro, se definen estos outliers, positivos como negativos, fuera de los bigotes. Eso es un boxplot. Si lo has entendido así, ya lo viste todo. Ya sabes cuándo es asimétrico. Si estamos viendo acá, hay cierta simetría, y ya sabes cuáles podrían ser tus valores atípicos. Pero ojo, habrían valores aquí, voy a usar un resaltador, habrían valores aquí que podrían ser atípicos. Entonces, para esto habría que definirlo de otra manera. Pero ya sabemos que estos de aquí afuera, de hecho, son atípicos. Y bueno, la media, la media es este punto de aquí, ¿no? Esta de aquí es la mediana, la línea es la mediana, el percentil 50, Q2, y este punto de aquí viene a ser la media. Bueno, acá hay algunas propiedades, perdón, aquí hay algunas propiedades básicas de los boxplot y quiero que veas esta relación que tiene con el histograma, ¿no? Si estamos viendo este histograma, nosotros ya sabemos, de hecho, de frente, bien rápido, que está sesgada a la derecha. Porque la media, si tú calculas la media, debe estar más o menos por acá, y mi modo está por acá. Entonces, está sesgada a la derecha. Esta misma simetría, si tú dibujas la campana, que viene a ser unir los puntos medios de cada uno de estos intervalos de clase, te vas a dar cuenta que tiene más o menos una forma así. Tiene más o menos una forma así. ¿No? Está sesgada a la derecha, hacia allá. Tu pulgar apuntaría hacia allá. Y eso también se puede ver en el boxplot, ¿no? Si nos damos cuenta, la media o el percentil 50 no está acá, está acá. Y este percentil 50 debería agrupar el 50% de los datos, ¿no? Todo esto debería ser el 50% de los datos y este de acá sería el otro 50% de los datos. Lo siguiente que podemos ver es que nuestros bigotes no son iguales, ¿no? Y eso se debe a que acá está limitado, ¿no? Más allá no hay datos, aquí se limita. Y mis valores atípicos serían estos, ¿no? Pero ojo, no significa que solamente esas sean las anomalías. Bueno, seguimos un poco. ¿Cómo borro esto ahora? Ya. Vamos a hablar un poco de lo que es el diagrama de probabilidad. Este es bien general porque hay muchos tipos de diagramas de probabilidad. Y yo te voy a hablar principalmente de aquel que se trata de comparar esto que ves aquí, el normal score viene a ser la distribución normal. El 0.0 viene a ser la media, este 0.5 o este 1 viene a ser cantidades de la desviación estándar. Entonces, si yo tengo el intervalo entre 1 y -1, yo sé que aquí hay el 68% de datos. ¿Te acuerdas? Eso lo hemos visto. Eso es la distribución normal. Entonces, esto está comparando nada más los valores de zinc, estos valores de zinc, con distribución normal. Ahora hay varios tipos, ¿no? Hay muchos tipos. Entre estos, los que más se usan aquí son los de frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque me permiten ver tendencias y roturas. Entonces, ¿cómo veo? Yo aquí podría definir, por ejemplo, en ese normal, disculpa, podría yo definir cuáles son atípicos ya. Y si tú te das cuenta, si tú ves estas las concentraciones, tú sabrías que ya de hecho este de aquí, este que está alto, este 375, ya es un valor atípico, ¿no? Porque no se asemeja a la distribución esta. Y podríamos decir tal vez que estos de aquí también, ¿no? Estos de aquí. Pero para estar más seguro, lo que se hace es un diagrama de frecuencia acumulada y hay una cierta regla, que le dicen una regla de un codo, y es que cuando tú ves una pequeña tendencia que crece, más o menos con la misma tendencia, y en un momento rompe y sube de otra manera. Entonces tú podrías decir que todos estos valores de aquí podrían ser anómalos. Entonces tú defines ya que estos de aquí son anómalos y tenemos que comprobarlo, ¿no? No solamente esto, sino habría que hacer varios análisis que lo vamos a ver el día de mañana. Yo quiero saber si hasta este punto estamos claros. No sé, no puedo ver el chat, me parece. Me gustaría saber si hasta este punto estamos claros. Carlos, parece que sí, porque no hay preguntas. Todo claro, entonces. Sí, eso me parece. Ya, genial.
Lo que hemos visto hasta el momento es un vistazo muy rápido a lo que es estadística. Te recomiendo que revises las fuentes que te estoy dejando. Vas a poder, con esta base, ya interpretar un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Ya si fuera solamente esto lo podría hacer cualquiera. Perdón, mil disculpas, otra vez se me fue la presentación. Ya. Eso lo podría hacer cualquiera, hasta una máquina tal vez si fuera tan sencillo. Pero sucede de que hay cosas que vamos a ver mañana seguramente, de que algunos criterios, por ejemplo, el tipo gráfico, puede funcionar bien y hay veces que no funciona bien. Entonces, eso ya queda a criterio de quien esté manejando la data. Quien maneja la data tiene que saber que hay varios criterios para poder definir anomalías y a veces jugársela, porque a veces o tomas muchas muestras o tomas muy pocas muestras. Entonces, eso lo vamos a ver mañana con más calma. Ahora, ¿qué pasaría si yo meto todos mis string sediment, todo lo meto en un solo grupo y lo analizo? Me va a salir cualquier cosa, porque quiero que tengas en cuenta, ahora vamos a hablar más de geología, y es que no todas las rocas tienen la misma concentración, ¿no? Pongámoslo bien sencillo. Por ejemplo, vamos a comparar un basalto con una riolita en el porcentaje de cuarzo. Entonces tú sabes que el basalto, el porcentaje de sílice, no de cuarzo, de sílice, es bajo, es bajísimo, comparado con la riolita. Entonces, yo sé que, por ejemplo, este es un mayoritario y no tiene la misma distribución. No estoy mezclando papas con camotes, como se dice, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es diferenciar. Primero, lo que tienes que ver es la litología. Y esto generalmente se debe hacer cuando tomas la muestra de string sediment, porque tú estás sabiendo de dónde está viniendo y puedes hacer un conteo de los clastos mayores. Entonces, tú sabes ya más o menos qué roca podría estar por ahí, o de qué roca ha provenido esto. Y estos mayores tienen relación con los menores, ¿no? Entonces, hay ciertas tablas que tienen valores para tipos de rocas, y tú sabes cuánto oro puede haber ahí, o cuánta plata puede haber, normalmente, ¿no? Lo normal, porque tú sabes que hay una tabla de Clark, que es la composición media de la corteza, que si usáramos eso para poder detectar anomalías, muchas anomalías se dispararían solamente por ser de naturaleza distinta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo primero que tienes que ver es tu litología, es saber de qué roca estamos hablando, de qué roca trabajamos y más o menos ya intuir en cuánto podríamos estar. Entonces lo que yo quiero proponer ahorita es un ejercicio. Vamos a pensar que esto que estoy diseñando acá, bueno, de hecho no es un string sediment, pero imaginemos que es una muestra de suelo, que es lo mismo, solo que aquí se pueden hacer mallas, ¿no? Bien distribuidas, que sean ¿cómo le dicen a esto? Un muestreo sistemático. Entonces yo voy y saco las muestras de campo, de suelos, y las analizo. Y el resultado es el siguiente, ¿no? El resultado del laboratorio. Quiero que te des un par de minutitos, un par de segundos, y pienses, te imagines, cuál podría ser tu target, solamente con la información que te estoy dando. Entonces, yo imagino ya que tú has definido dos, ¿no? O uno, o no sé. A ti te llama seguramente, este es oro, ojo, estamos haciendo un análisis por oro. Entonces, imaginemos que tú ya dijiste, ya, yo ya vi este me gusta, este acá marca, este está bonito. Y si eres observador, dices, ya, vamos a meterle uno por acá, ¿no? A ver qué pasa por acá. Pero lo que estamos pecando aquí es que estamos analizando todo junto. No sabemos cuál es la naturaleza de esto. Si yo ploteo bueno, esto es el que te habías marcado seguramente. Si yo ploteo o si yo marco la naturaleza de la roca, son dos rocas distintas. Por tanto, la concentración también va a ser distinta. Entonces, tal vez este target que tú estabas marcando es la presencia normal del oro en este tipo de roca. La anomalía real era esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú mezclabas todo y hacías el análisis estadístico? Tus outliers iban a ser todos estos de aquí, y estos acá iban a quedar como un background, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Basándonos en la naturaleza de la roca para poder hacer el análisis, ¿no? Y aquí está explicado, ¿no? Hay un background de 4 ppb de oro para el caso de las lutitas negras, y en el de las riolitas es más bajo, ¿no? Es casi 0.
Por eso es que se debe analizar por poblaciones. Entonces, ¿cómo sé cuándo un valor es anómalo o no? Tengo que yo definirlo a partir primero, separar las poblaciones, ¿no? Y entender que, por ejemplo, es el porcentaje de sílice en una arenisca cuarzosa no es la misma que una limonita, perdón, que una calcita. Y esto de aquí no es lo mismo, por ejemplo, en una lutita, en una lisa, el porcentaje de aluminio. Esto es para todo, ¿no? Cualquier tipo de composición no son las mismas. Entonces, por ejemplo, si yo mezclaba solamente en dos muestras, yo veo esta y esta, tú te vas a ir de frente por esta, porque es la más alta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que separarlo. Otra observación que puedo hacer es, por ejemplo, cuando uno analiza muestras por Steinheim o cualquiera sea el método, hay dos cosas que tener en cuenta. Primero, la digestión, y el segundo viene a ser el método analítico que se va a usar. La digestión puede ser 4 ácidos, puede ser agua regia, puede ser la fusión por metaborato de litio, y hay que entender que no todas funcionan igual. Por ejemplo, la más fuerte de esta viene a ser la fusión por metaborato de litio, y esto es prácticamente toda la roca, descompone completamente la roca. Generalmente no es necesario hacer esto, generalmente lo que se usa son 4 ácidos, y hay muchos otros tipos de digestión que me van a, por ejemplo, el agua regia no va a disolver bien los silicatos. Entonces, si yo estoy dejando de disolver silicatos, voy a comenzar a perder, ¿no? Voy a comenzar a perder este valor. Y este valor en sílice, de repente yo lo analizo, esta agua regia, y ya no me sale una arenija cuarzosa, ¿no? Digamos, me sale una riolita. O, digamos, algo más exagerado, ¿no? Una dacita. Y ya son dos cosas distintas. Entonces yo debo saber para qué estoy haciendo la digestión, cuál es el objetivo de mi digestión, a qué estoy apuntando a disolver, dónde creo yo que podría ser la mineralización en un caso más avanzado. Generalmente, en una exploración regional por stream sediment, se usa 4 ácidos. Y lo siguiente que va a generar una variación viene a ser el método analítico. No todos los métodos son iguales. Podrías usar XRF, podrías usar ICP Masta o ICP de inducción. Entonces, esos análisis te va a botar, tienen un límite de detección y el límite de detección no es lo mismo para todos. Hay ciertos que son más finos y hay otros que son un poco más bruscos. Entonces, tú tienes que saber a qué estás apuntando, ¿no? Qué cosa quieres medir y cuánto más o menos crees que puede variar. Ya habiendo definido esto, yo sabiendo qué estoy haciendo, importante saber qué estoy haciendo, qué estoy disolviendo, con qué método lo voy a hacer y en qué población estoy, yo ya puedo comenzar a separar. No puedes mezclar, no sé, un análisis que lo has hecho con ICP masa y con 4 ácidos y mezclarlo con un XRF que has hecho con agua regia. No, no, la vida, pues, ¿no? Porque va a salir cualquier cosa. Tienes que saber que si tú estás mezclando algo, todo tiene que tener las mismas propiedades, ¿no? Es una población junta, una población estadística. Carlos, Porque todos hay tienen una cierto... pregunta, perdón por interrumpirte. Sí, dale. Dice de Félix Cornelio, Carlos, ¿con qué tipo de digestión trabajarías el azufre y todos los elementos volátiles? Buena pregunta. No lo puse aquí, pero hace un par de Perdón, días hubo una charla. arsénico, perdón. Sí, hace unos días hubo una charla de ALS. Yo voy a pasarles el link al grupo, imagino que lo van a subir. Y ahí explicaban, por ejemplo, que también depende no solamente del método analítico, sino también del método que usa el laboratorio ya en sí. Por ejemplo, hay laboratorios que eh, hacen una especie de secado de la muestra, pero lo hacen más rápido, ¿no? Y eso va a hacer que se pierdan ciertos volátiles. Entonces, no solamente es esas dos cosas que estoy diciendo, que viene a ser la digestión y el método analítico, sino también saber cómo se trabaja, ¿no? Y para eso, generalmente lo que se hace es conversar con el laboratorio y decirle, yo quiero analizar ciertos elementos y quiero que no se vayan a perder. Y hay un término muy básico, que es muy común, que generalmente aparece, que es el LOI, ¿no? Que viene a ser la pérdida por ignición. Y está asociado también a la pérdida de estos volátiles. ¿Con qué método también tendría que decirte?
a qué estoy yendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría ser bien fino para tomar las muestras, pero generalmente cuando se hace regional, que viene a ser este caso, se hace en los 4 ácidos. Y se hace, claro, con ciertas condiciones para que no se pierdan, para tratar de no perderlo. Que el secado de la muestra no sea tan violento, porque si no, ahí se van a perder volátiles. Habría que ver con qué estamos viendo, no sabría decirte, ¿no? Si es roca total, si estamos viendo muestras de rocas, si estamos viendo sedimentos, o qué queremos ver. Otra vez se perdió esto. Bueno, entonces para definir yo anomalías, bueno, vamos a hablar un poco de las distribuciones. Como te comentaba, estaban las estadísticas paramétricas y las no paramétricas. En el caso de las estadísticas paramétricas son las que se usa un modelo para poder yo asemejar, ¿no? Lo que mi población de muestras, cómo se comporta, y hay ciertas pruebas que se deben hacer para yo poder decir que es paramétrica o no. Bueno, esto de aquí, hay muchos de esos supuestos que de hecho ya se cumplen solamente por ser geoquímica, porque nosotros cuando tomamos la muestra y queremos estimar algo, por ejemplo en el caso de regional, nosotros no vamos a ir buscando, digamos, cierta coloración en el suelo y ahí vamos a tomar la muestra, ¿no? Porque eso ya está sesgando, ya está yendo, está como tergiversando el análisis. Por eso es que se dice que son mediciones independientes, porque yo no estoy buscando algo generalmente. Tiene que ser algo que sea representativo. El supuesto 2, por ejemplo, es que la variable aleatórica debe ser numérica, y en el caso es el caso de la geoquímica porque las concentraciones son numéricas, no son números. Esto siempre se va a cumplir. En este caso, para yo saber si la distribución se asemeja o no a la normal, hay muchas pruebas que se hacen, pruebas gráficas y pruebas también con parámetros. Por ejemplo, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, entre otros. Y cada uno tiene ciertas propiedades, ¿no? O sea, no todo se aplica a Shapiro-Wilk, y eso lo vamos a ver mañana. En el caso de las no paramétricas, la distribución ya no se asemeja, ¿no? La distribución normal, entonces hay que buscar otros métodos para yo poder saber. Esto es un mito. Estuve leyendo bastante porque se había escuchado muchas veces esto, de que la paramétrica se usa para muestras grandes y la no paramétrica para muestras pequeñas. No necesariamente. Basta que tengas una buena cantidad estadística que soporte tu ensayo, lo que quieres ver, es suficiente. Y es bueno resaltar esto, que es más fácil trabajar con las estadísticas paramétricas, porque tú ya tienes en qué basarte, ¿no? Tú ya sabes que esta se comporta como tal, y entonces hay que aplicar ciertos filtros para yo saber cuáles son mis outliers. En este caso es un poco más complicado y no necesariamente lo que hagamos va a ser tan preciso, ¿no? tan correcto. Entonces, bueno, la estadística paramétrica, como te comentaba, se asemeja a la distribución normal. Esta normalidad la puedo yo ver como una prueba, y lo que se hace para yo saber si es normal o no, se somete a una prueba de normalidad Shapiro-Wilk para muestras que son menores a 50, la normalidad de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors para los que son mayores a 50, y la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Estos de aquí te van a dar valores, te da el valor mismo de la constante de la prueba y el p-valor, que es lo que nos importa a nosotros. Este p-valor se define a partir de un intervalo de confianza, que es lo que estábamos hablando, ese 95%. Y generalmente es el que se usa, ¿no? Entonces, si así rápido, ¿no? Si este p-valor es mayor que el 5%, entonces se acepta la prueba de normalidad de 0.05. Entonces, con eso yo ya sé que mi distribución se asemeja a una normal y yo puedo aplicar las propiedades de la normal para poder estimar. Esto es bien sencillo, eso lo hace cualquier programa. Hasta en Excel lo puedes hacer. Hay tablas de Excel que sacan esto.
Lo que está, el p-valor mayor a 0.05 y la distribución se comporta como una distribución normal. ¿Cómo determino valores? Hay varios criterios, matemáticos únicamente. El más conocido es este, el de Sinclair, que define una anomalía como la media más 2 veces la desviación estándar. O sea, a partir de esto Carlos, de aquí, hay otra sí, pregunta, perdón por interrumpirte. Es de sí. Santiago, que dice, ¿es posible normalizar los outliers para poder ocuparlos en nuestros análisis estadísticos o es mejor solo descartarlos? Ya, eso lo vamos a ver mañana con más tranquilidad, pero ¿qué pasa si tú los descartas? Si tú sacas esas muestras de mi distribución, solamente quiero que pienses que esas muestras están saliendo de esta distribución porque son valores altos. Si estos valores altos yo los saco, pierdo anomalías. Entonces estoy perdiendo targets. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es los vas a agarrar y los vas a guardar. Esos valores los sacas de la distribución, pero los guardas. Y estimas esta distribución. En el caso de que no sea paramétrica, le estimas si es que sacas los valores y se vuelve paramétrica, estimas aquí y sumas los outliers que te salen aquí, o los valores anómalos que te salen aquí, a los anteriores que tenías. Por ejemplo, ¿no? Estábamos conversando acerca de Sinclair. Él define, ¿no? Como 2 veces la desviación estándar. Y ojo, ¿no? Lo que yo quiero que veas aquí es que, por ejemplo, si yo uso el percentil 95, voy a saltear esto un ratito y vamos a regresar, ¿ok? Para que me entiendas Carlos, mejor. hay otra pregunta de Sí. Iván. Dice, ¿en qué casos los outliers podrían brindar una información importante para el análisis? Y hay otra pregunta que dice, Carlos, en caso yo tenga resultados de 2 laboratorios distintos con el análisis químico similar, pero con límites de detección diferentes, ¿tú me recomendarías trabajar ambos certificados juntos o me sugieres trabajarlos de formas distintas? No se Son puede. dos Sí, preguntas. voy a responder en orden. Primero, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Podías repetírmela? Dice, en caso de Outlier, ¿podrías brindar una información importante para el análisis? Claro, es que lo vamos a ver mañana con más calma. Yo quisiera que más bien las preguntas, si es que son del tema, son de algo que no se está entendiendo ahorita, la hicieran. Si no, lo reservamos para el término de esta charla, para no cortar la idea. Y bueno, con este caso, por ejemplo, yo estoy sacando estos valores para saber si lo que está quedando aquí va a ser normal. Entonces, estos valores me pueden aportar información. O sea, puedes de que esos valores sean anómalos, se vean anómalos, pero mi distribución sigue siendo normal. Entonces, no es necesario sacarlos. Si yo los saco, estoy perdiendo información. Entonces, esta información yo no debería tocarla a menos que me facilite, ¿no? Y eso lo vamos a ver mañana por qué. Lo vamos a ver por qué hago esto si en realidad no debería. Respecto a la segunda pregunta, como les comentaba, no todos los laboratorios tienen el mismo procedimiento. No es recomendable mezclar dos análisis distintos. Así sea, digamos, tienen el mismo límite, usan la misma maquinaria. Como les decía, a veces la prueba de secado va a generar una variación interna, una variación de esta composición. No es recomendable. Bueno, conversando de lo que estábamos hablando, por ejemplo, si yo defino tal como Sinclair, me va a quedar, voy a dibujar un ratito, me va a quedar todos estos valores que están por fuera de esto, o sea, este de aquí y este de aquí vendrían a ser anómalos, ¿no? Serían valores altos, ¿no? Altos y bajos. Entonces, si yo defino, por ejemplo, ojo, yo sé que hasta aquí, o sea, dentro de esto hay 95%. Si yo le sumo estos dos valores al 95%, este percentil de acá vendría a ser el 97,5. Entonces, si yo quiero valores anómalos altos, podría definir el percentil 97,5 y serían todos estos valores anómalos. ¿No es cierto? Y vendría a ser lo mismo que Sinclair. Pero ¿qué sucede? Hay veces que la distribución se asemeja a la normal, pero es a la justa normal. Entonces, hay quien dice que, por ejemplo, si la distribución es un poquito más movida, para yo reservar y no perder anomalías aquí, jalo un 2% y eso es un P95, ¿no? Entonces yo no estoy perdiendo, no sé, 2, 3 muestras aquí, que tal vez en un análisis de campo puedo verificar si realmente son anómalas o no.
Para el caso de las estadísticas no paramétricas, hay casos en los que se asemejan bien y lo primero que habría que hacer para ver si es que realmente podría asemejarlas sin tener que quitar data es aplicando una anamorfosis logarítmica. Lo que se hace es sacar el logaritmo natural de cada una de las muestras y volver a plotearlo, o plotearlo en una escala logarítmica. Entonces lo que va a hacer esto es va a generar una contracción de los datos hacia la media. Y generalmente el comportamiento de los elementos es log normal, tiende a ser log normal. Entonces, si este valor de los logaritmos naturales, yo le aplico una prueba de normalidad y me sale que el p-valor es mayor que 0.5, yo digo que esa distribución es log normal. En el caso de la estadística no paramétrica, ya en el caso de que yo haga esto, quite valores, digamos, yo veo que hay valores que me están molestando, que me están generando ruido en esta distribución, y aún así no se hace normal después de quitarlos, tendría que usar yo una estadística no paramétrica. No quiero ahondar mucho en esto porque es un poco pesado, pero hay ciertos modelos que escriben o que se puede usar para estadística no paramétrica, como viene a ser Chi cuadrado o Wilcox. Y estos aquí, por ejemplo, los puede hallar bien Minitab, los puede hallar SPS, los puedes hallar, me parece que hay tablas hasta de Excel. La idea aquí no es tanto que digas, ah, ya, yo voy a usar tal software porque es el mejor. En realidad no funciona así. La idea es que tú tengas el concepto claro y que lo puedas hacer en Excel, ¿no? Porque Excel es bien versátil. Sin embargo, los métodos robustos, ¿de qué se tratan? Viene a ser, hay que tener cuidado primero, debo decirte esto, porque generalmente como no se asemeja a nada, yo no sé sobre qué estoy estimando. Entonces, para no perder información, defino yo ciertos límites, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, no lo dije, y voy a retroceder porque me acabo de acordar de esto, es importante. Y es que, por ejemplo, aquí se ve de que hay problemas cuando uno usa la media para estimar. Y sucede de que, por ejemplo, donde yo tengo valores más altos, aquí están las concentraciones más altos, la media se confunde la media, y la media se pega más a los que son más altos. En el caso de aquí, si los valores altos son muy distintos, perdón, los valores bajos son muy distintos, acá igual los altos son muy distintos, la media suele pegarse a estos valores altos porque súmale, pues digamos, ¿no? Haz un promedio de 2, 3, 4 y le sumas 100. ¿Hacia dónde va a estar tu media? Tu media va a tender a estar entre, no sé, 30, 40, digamos. Y eso es lo mismo que va a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se estima con la media. En caso, por ejemplo, para yo tener un poquito más de seguridad o un estadígrafo que no se distorsiona tanto, puedes usar tú la mediana. Eso no es tan recomendable, ojo, porque como te digo, uno no sabe bien qué es lo que está estimando. Volviendo a lo que estaba conversando, entonces estos métodos robustos se basan en estimar a partir de la media recortada, que viene a ser dar un porcentaje, quitar un porcentaje de los bordes de la distribución, o de usar, por ejemplo, el estimador de Hoover, que tiene que ver con la estimación de la media. Para el caso de la desviación estándar, lo que hacen es usar, acuérdate que, por ejemplo, la desviación estándar normal se usa con las medias, y para este caso lo suelen usar con las medianas, ¿no? Porque se tiende a estar más pegado a la densidad de datos más que al valor alto. Y digamos, si tú quitas valores, tienes que considerar siempre a tus valores ignorados, ¿no? A los valores que estás sacando, que estás recortando, ¿no? Bueno, entonces, para yo poder definir anomalías, se deben comparar entre sí los métodos que hemos visto. El primero es, lo primero que tienes que hacer, sí, de ley, y siempre tener en cuenta, es que tú no puedes mezclar, pues, ¿no? Es como que vayas no sé, mezcles naranjas, plátanos y peras y qué sé yo, y quieras estimar todo eso, ¿no? Te va a salir cualquier cosa, ¿no? Es una mezcolanza, ¿no? La idea es que tú puedas separar y saber, ¿no? Cuáles son las dimensiones, ¿no? Digamos, del plátano, cuánto mide la pera, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuál es el volumen. Y ahí mismo te estás dando cuenta de que no es lo mismo.
Entonces tienes que definir tus poblaciones, generalmente es una discriminación litológica, y también con mucho cuidado de los análisis, ¿no? Los análisis también pueden definir poblaciones. Por el caso de los criterios gráficos, esos criterios de rotura que se estaban mostrando en los probability plots o los outliers en los diagramas de cajas y bigotes, y hasta en los histogramas se pueden ver muchas veces anomalías. Hay que cotejar, ¿no? Decir, ya mira, en el histograma me marca que esa es anomalía. Hay que ver si mi definición de media más 2 veces estándar, si es que cabe en esto, concuerda con lo que he visto en el gráfico. Esto va a ser más fácil de entender cuando se haga el ejemplo mañana. Y por último, ya yo estimo, ¿no? Estimo todo esto junto, veo los criterios gráficos con los parámetros que estaba viendo, el threshold de Sinclair, el 95, el 97, o el caso de los métodos robustos, si es que no se acomoda a nada. Y en base a esto yo ya puedo definir, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a usar tal porque me parece que es el más pequeño y yo no quiero perder muestras, prefiero yo verlo en campo. Digamos, no podría ser. Creo que he corrido, creo que ha sido 1 hora exacto. Este viene a ser el fin de la parte teórica. Quisiera saber si es que hay preguntas, y si no, estaríamos continuando el día de mañana a las 10 de la mañana para ver la parte práctica. Quisiera que sí, no sé, tratan de volver a repasar esto, lo que hemos visto, para que el día de mañana solo muestre las imágenes y tú ya puedas verlos. Tal vez hacer un par de ejemplos para que entiendas más o menos cuáles son los criterios, y ya tú a partir de eso ver las siguientes láminas y decir, ah, ya, esto es así, y hacer más rápido, porque el día de mañana es un poco más pesado por la cantidad de elementos que están analizados. Carlos, hay una pregunta de Félix Resines que dice, aparte del logaritmo, ¿qué otro método sería recomendable para normalizar la data? Yo he visto, por ejemplo, que hay gente que usa... es que, mira, la verdad, el que más funciona es este. Yo, por ejemplo, intenté para la presentación mostrar otros métodos, no me iba a dar el tiempo, por eso no lo terminé. Era usar, por ejemplo, el z-score, ¿no? O sea, es decir, restarle restarle la desviación estándar y dividirlo entre la media. El otro caso, por ejemplo, hay quien usa CLR, ¿no? Que viene a ser el Center Log Ratio. Este Center Log Ratio, bueno, a mí me ha pasado, y hay ciertos papers que avalan esto, es que cuando tú haces esta transformación, es decir, tú le restas, primero la divides entre la media geométrica y le sacas el logaritmo natural a esto. Entonces, supuestamente esto debería asimilar más aún, ¿no? Acumular más los datos con respecto a la media. Pero me ha pasado de que a veces los datos que son outliers se pierden en el background, ¿no? Entonces, yo al menos, hasta donde he podido leer de este tipo de datas que le dicen, como le dicen, data cerrada, o el análisis CLR, ALR, ILR, por el momento a mí no me ha funcionado, pero aún estoy averiguando y no podría decir no funciona si es que aún no lo he usado bien. Acá hay otra pregunta, me parece, análisis de factores. Ya, mira, es un poco denso porque es mucho más allá. Lo que estamos viendo hoy es solamente estadística univariada, estamos viendo solamente elemento por elemento, pero si yo quisiera entender cómo se comportan los elementos entre sí, es decir, si yo tengo cobre y el cobre sube, ¿qué pasa con el molibdeno? ¿Sube también? Entonces, esas son correlaciones. Entonces, ese tipo de estadística ya es una estadística multivariada y hay varias formas de hacerlo. Una de estas es el método de análisis de factores, que, por ejemplo, yo tengo 52 elementos, digamos, toda la batería de geoquímica. Pero si yo necesito hacer las cosas más rápido, uso el análisis de factores porque me va a explicar cuánta es la varianza total con respecto a ciertos grupos que él hace, y dentro de estos grupos están determinados elementos según su coeficiente de variación.
o según su correlación, ¿no? Dependiendo del tipo de correlación que se use. Es un poco denso, ¿no? No quisiera entrar a esto. Aquí, Bueno, hay otra pregunta de Enrique Crisóstomo que dice, ¿las distribuciones asimétricas también son distribuciones normales? mira, por definición no debería ser. Pero hay casos en que la simetría es ligera y cuando haces la prueba de normalidad suele pasar. Pasa raspando, digamos, ¿no? Justo 0.05. Entonces, ya lo puedo usar. No debería ser, pero podría darse el caso, que sea muy ligero. Cuando ya es demasiado asimétrica, ya no es normal. Bueno, Aquí Santiago también pregunta, ¿no? Sobre las muestras de geoquímica de roca, es fácil estimar que tendrían una anomalía simétrica, podríamos saltarnos las pruebas de normalidad. Mira, muchas veces suele pasar que los elementos se comportan log normales, pero hay veces que pasa, por ejemplo, me ha pasado con el hierro, que a veces es normal y no es necesario hacer la conversión. Claro que si tú haces la conversión, tal vez el valor del threshold o del background se mueva un poquitito, pero eh, puedes hacerlo. Te recomiendo que lo hagas, que no me creas y que lo hagas. Mejor hazlo, prueba qué pasa y te vas a dar cuenta que generalmente ese valor no fluctúa mucho. Aquí, Marco se sí, pregunta de que cómo yo lo afecta leo, no te fenómenos preocupes. meteorológicos a las Aquí muestras dice, stream sediment. Ah, le estoy leyendo una pregunta a Carlos. ¿O vas a leerlos tú de todo? claro, esa es una buena pregunta. Carlos, ¿Me escuchas? para ¿Aló? hacerlo, sí, Carlos, para hacerlo más ordenado, ¿usted va a leer las preguntas o lo leo yo para no estar así Sí, generando yo lo leo, interferencia? no te preocupes. Ya, Sí, sí, listo. no te preocupes. Yo lo leo. Por ejemplo, aquí, ese es un buen punto. Mira, por ejemplo, hay veces que uno analiza por stream sediment y termina viendo una muestra y dice, sí, este es bien anómala, este tiene un valor altísimo, ¿no? Por ejemplo, el cobre que vimos en ese probability plot. Y sucede de que justo esa muestra ha sido sacada al lado de un, no sé, de un botadero o de una relavera. Entonces, esos fenómenos, por ejemplo, tener relave cerca o tener una mina cerca, ya eso va a generar una contaminación a la muestra. Entonces, hay que saber de dónde estamos sacando y cuál podría ser el inconveniente, ¿no? Y eso siempre se hace cuando se diseña la forma del muestreo. Ahorita se me dio el nombre, tiene un nombre esta malla. Se tiene que saber de dónde se está sacando y qué cosa hay cerca, ¿no? Y qué podría afectar el análisis. Aquí Iván pregunta, ¿cuál es la diferencia entre análisis de roca y stream sediment? Es que son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, el stream sediment, primero, que es una escala regional, el análisis en roca generalmente se hace cuando tú ya tienes definida un área y quieres ver si realmente hay anomalías ahí, en roca, si es esta roca, si no es esta roca, ¿no? Lo segundo que tendrías que diferenciar es que en el primer caso, en el análisis de rocas, la distribución de los elementos es una distribución primaria, ¿no? Es una dispersión primaria de los elementos. O sea, geoquímicamente hablando, no es lo mismo que, no sé, tengas una riolita y con todos los elementos que trae la riolita, toda la composición que trae la riolita, y después la desintegres, y todos esos fragmentos de riolita terminen en una cuenca, ¿no? Porque no solamente afecta que se esté desintegrando, ¿no? Y que se esté lavando, entre comillas, sino también va a afectar el pH. Hay elementos que son más móviles cuando el medio es ácido, cuando el medio es básico, y eso va a cambiar eh, la concentración. Entonces hay que saber para qué se está haciendo, dónde se está haciendo. Siempre hay que saber más o menos qué se puede esperar de la data. Aquí Félix pregunta, ¿cuándo se desarrolla un histograma en un elemento X? En una litología se observa que se encuentra en poblaciones. Ya, por ejemplo, digamos, tú dividiste por basaltos y estás analizando dentro de los basaltos y a veces es bimodal, ¿no? A eso te refieres. Tendrías que ver, por ejemplo, en el caso de que sea muestra de roca, que sea un rockship, tendrías que ver si ese basalto, a mí se me ocurre primero, si el basalto está alterado, ¿no? Si el basalto está alterado, o si está, no sé,
meteorizado, seguramente la concentración va a ser distinta. Tal vez no en los mayores, tal vez en los menores. Tienes que ver si ha habido una alteración, digamos, en una intrusión de otro magma, y este magma ha habido un intercambio iónico con el basalto, entonces puede que sea ese cambio. Ahora, estadísticamente, así a la vista podría serlo, sí, pero no es tan recomendable, porque de repente te comes algunos outliers, ¿no? Cuando haces la división, porque lo único que hace, voy a dibujar para que se vea un poco, lo único que va a hacer esto es, a ver, por ejemplo, yo tengo una distribución que hace más o menos esto, ¿no? Viene una campana y luego hay otra campana. Y todas estas son las barritas, ¿no? Una barrita, otra barrita, otra barrita. Y acá baja la barrita y luego vuelve a subir. Por ejemplo, Minitab, no sé si SPS lo hace, pero Minitab hace dividir, ¿no? Yo digo, ya, acá hay un cierto comportamiento, acá hay otro comportamiento y lo divide. Y te va a sacar una primera distribución que, por ejemplo, digamos, acá sea un valor X, acá sea 0 y acá sea Y. Entonces, una primera distribución que se distribuye de X a Y y una segunda distribución que se divide entre 0 y X. Pero probablemente te estés comiendo algunos outliers en esa transformación, algunos puntos anómalos que pertenecen a esta población que el software los está metiendo aquí. Entonces, si pasa esto, lo recomendable es ver por qué está pasando, ¿no? Y no solamente meterlo al software y dejar que él decida qué pasa con la muestra. Wilber Merino pregunta, ¿qué método recomiendas para trabajar con valores fuera del límite de detección? Fuera del límite de detección. Eso lo vamos a ver mañana. Hay ciertas correcciones para valores censurados, a estos valores que están por debajo o por encima del límite de detección. Se llaman valores censurados. Hay un libro muy bueno que se llama Análisis de valores censurados usando Minitab y R. Está en la bibliografía. Y generalmente lo que se hace es, si los valores están muy bajos y ves que la mayor cantidad de tu data está muy por debajo, usas otro análisis, porque no hay de otra, porque no te va a servir aproximar eso. Y la segunda opción es que tengas muy pocas muestras, algunas muestras, y hay varios métodos. Hay 3 métodos y eso lo vamos a ver mañana con más calma para poder explicarlo. Lo que generalmente se hace es divides el valor de detección entre 2, que tiene cierta lógica, pero el sustento es un poco flojo. Lo que se suele hacer también ahora es una regresión lineal, comparando el comportamiento de las muestras que sí yo puedo evaluar, que están por sobre encima del límite de detección inferior, y viendo cómo se comportan estas muestras, yo podría pensar cómo se comportan las muestras que no está detectando el análisis. Eso es una regresión lineal. Santiago pregunta, ¿tendrás a la mano un video que explique cómo convertir nuestros resultados log normal? Mira, es bien sencillo, Santiago. En Excel lo que haces es, tú tienes tu fila, tu columna de, por ejemplo, valores de oro. Tienes los valores de oro, digamos 1, 1,5, qué sé yo. Y al costado creas una nueva columna y la llamas log normal oro y aplicas una función igual ln y la celda de aquí y ya lo convirtió. Eso es log normal. Bien sencillo, bien rápido. La segunda parte de tu pregunta dice, ¿cuál sería el mejor método? Es que no hay un mejor método, eso sí hay que entenderlo. No es que el gráfico funciona, o que 2 veces de digestión estándar funciona, o el percentil 97 funciona, o mejor uso el método robusto. No es así. Debes comparar y saber qué ventaja tiene usar uno y qué ventaja tiene usar otro. Eso lo vamos a ver mañana con más tranquilidad, porque hay veces que, por ejemplo, digamos, ¿no? El percentil 97 te da 80, digamos, ¿no? 80 ppm. Tú ves análisis gráfico y según el gráfico tú defines que esas son anomalías y tienes, no sé, 75. Y cuando tú haces tu media más 2 veces la desviación estándar, te sale que tal vez tienes, no sé, vamos a poner un número 93. Entonces, en este caso, ¿yo qué haría? Yo pondría este de aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, el 94, el 95, el 96 hasta el 80, y si tengo muestras ahí,
estaría perdiendo estas muestras. Y yo no sabiendo, ¿no?, si realmente son anómalos. Entonces, si son 1, 2 muestras, es mejor verificarlo en campo. Entonces yo digo, ya, tengo muestras que tienen 74 ppm. Hay una que tiene 76 ppm. ¿Uso este o uso este? Yo prefiero usar este porque puedo evaluar si estos realmente son anómalos o no son anómalos. Eduardo Quispe pregunta, ¿cuándo se aplica el logaritmo a las mayorías se reduce? No, se tienden a comprimir, no se reducen, se tienden a comprimir, la carga se reduce a mantenerse. Pero lo vamos a ver mañana con más tranquilidad, no creo que haya tanto apuro. La idea de hoy día era mostrar el fundamento teórico para que mañana tengamos toda la fuerza y podamos entrar directo a ver qué sirve, qué no sirve, cuál uso, ¿no? Acá hay otra pregunta. En la toma de rock chip, ¿cómo se previene la contaminación por hierro o por autosustento? Ya que la mayoría de la enmienda. Ya, buena pregunta. Mira, te recomiendo, Marx, que revises el video que te dejé. Está en las últimas diapos. Me parece que cuando se inscribieron, dejaron las presentaciones ahí. Hay un video que dice cómo tomar string sediment, ¿no? Generalmente, cuando se toman las muestras, no debes tener ningún tipo de anillos o lajas o esas cosas. Todo lo que tenga hierro o cualquier cosa que pueda contaminar, se saca. Tienes que lavar bien los recipientes. Eso creo que lo puedes ver con más calma en el video. No dura mucho, creo que dura 10 minutos. Y es bien explícito. En las últimas diapos de la presentación están. Ahí, a ver, voy a ir hasta las últimas diapos. Aquí están los videos, ¿no? Este es el video que te recomiendo, Mars. Cómo tomar muestras de sedimentos. Aquí hay una pregunta de Saúl. En caso tenga resultados de muestras analizadas por 2 métodos de análisis. Ya, esa es buena pregunta. Generalmente pasa esto, Saúl. IGMET manda a hacer análisis Farasai, por ejemplo, para oro, únicamente para oro, debido a que muchas veces el ICP masa no es suficiente para detectar. Muchas veces las muestras quedan debajo del límite de detección. Entonces, es recomendable en ese caso sí hacer otro análisis como les comentaba, porque si todas las muestras están cayendo por debajo del límite de detección, no hay método que salve eso. En ese caso, tú vas a poder hacer la univariable sin problemas, o sea, lo que estamos haciendo hoy. Para el caso de que comencemos a hacer, por ejemplo, el índice, la correlación, hagamos correlación de Pearson, Spearman o multivariadas, puede que el oro no responda tan bien, como puede que lo haga. Igual habría que evaluar el caso, habría que ver cómo se comporta. Pero tú ya estás sabiendo de que ese oro está yendo por otro análisis, ¿no? La pregunta de Kevin, yo creo que esas son las últimas preguntas. Kevin dice, en caso de no tener la descripción litológica y por ende no tener poblaciones en función a la litología, ¿usted recomendaría usar clusters? ¿Se obtiene una... ya, esa es una buena pregunta. Mira, en caso de que no tengas la descripción litológica, puedes usar una aproximación. Por ejemplo, para las muestras que yo trabajé aquí en IGMET, esa data de IGMET, lo que hice fue poner las muestras en el mapa regional de IGMET y, claro, muchas muestras caen en lo que viene a ser cuaternarios, pero hay veces que estos cuaternarios pueden indicar la procedencia de la roca porque, digamos, arriba de la roca solamente hay arriba de estos depósitos cuaternarios solamente hay un tipo de roca, entonces yo lo puedo agregar a otro grupo, a ese mismo grupo, ¿no? En caso de que no se tenga, lo recomendable es hacerlo mientras uno va tomando la muestra, sabiendo más o menos los casos grandes, como les comentaba, sabiendo qué litología es. Mira, podría funcionar, pero ya estás mezclando cosas. Cuando mezclas las cosas ya se hace una chanfaines.
es cualquier cosa, pues no, el resultado que tengas no va a ser robusto. Creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por el tiempo y el día de mañana estamos siguiendo. Si hubieran más preguntas, mi correo está acá, al último de las presentaciones, y me pueden mandar un correo o por LinkedIn y no tendría problema en responderlo. Excelente presentación, Carlos. Muy claro, conciso y didáctica. Recalcar a todos nuestros participantes que mañana a las 10 de la mañana, hora peruana, se estará dando la parte práctica del taller. Bueno, agradecerte, Carlos, y buenas noches. Buenas noches.